Imagina despertar en una habitación repleta de papeles arrugados, libros abiertos y plumas gastadas. Karl Marx solía comenzar sus jornadas entre pilas de manuscritos, siempre acompañado del humo denso de su inseparable tabaco. No tenía el despertar glamuroso de un filósofo célebre, sino más bien el de un hombre endeudado, con ropa desgastada y el ruido de la ciudad londinense filtrándose por las ventanas. Su día no arrancaba con orden ni con calma, sino con la sensación de estar corriendo contra el tiempo y contra sus propios problemas. Era la cotidianidad de un genio en medio del caos, sin lujos ni silencios, más parecido a un lunes acelerado de cualquier persona común que a la imagen solemne de un pensador revolucionario. El desayuno de Marx distaba mucho de ser abundante. Muchas veces ni siquiera había algo para comer, porque la pobreza lo perseguía implacable. Cuando conseguía un café o un poco de pan, aquello ya era todo un lujo. La cocina no era un espacio ordenado con platos puestos sobre la mesa, sino más bien una improvisación constante. Y aún con hambre, lo que dominaba sus mañanas era el deseo de trabajar, el impulso por escribir y leer. La falta de recursos no detenía su pasión. Sus primeras horas estaban marcadas por la urgencia de plasmar sus ideas, como si cada minuto fuera vital. Es curioso pensar que uno de los intelectuales más influyentes de la historia viviera con rutinas tan precarias y frágiles. Su lugar de trabajo no era hermoso ni grandioso. Era un escritorio abarrotado que compartía espacio con pilas de ropa sin lavar y juguetes de sus hijas. Cualquier visitante notaba de inmediato esa mezcla entre biblioteca improvisada y casa caótica, donde los papeles se confundían con la vida familiar. Marx escribía rodeado del bullicio doméstico, con niños corriendo, discusiones con su esposa Jenny y deudas golpeando la puerta. Cada página que volcaba en tinta era arrancada de un ambiente caótico, lejos de la serenidad típica que imaginamos de un filósofo. Y quizá allí estaba la chispa, en la convivencia diaria entre teoría y realidad, entre la revolución escrita y los problemas domésticos sin resolver. La puntualidad no era exactamente una regla en sus días. Marx podía pasar jornadas enteras sumergido en su lectura, olvidando las horas como si el reloj se detuviera frente a él. Entraba en las bibliotecas y desaparecía mentalmente, explorando montañas de páginas que hoy consideraríamos imposibles de abarcar. Podía saturarse de información y aún querer más, anotando frenéticamente frases, citas y cifras. Sus días estaban marcados por maratones de conocimiento, pero mientras él devoraba ideas, la familia esperaba en casa, muchas veces sin un plan claro para la comida. Ese contraste absurdo entre la profundidad intelectual y la necesidad básica del día a día reflejaba lo que Marx vivía con intensidad. Un pensador atrapado entre la teoría y la supervivencia. El dinero, o más bien la falta del mismo, era una sombra diaria. Marx acumuló deudas con facilidad y dependía en gran medida de la ayuda económica de su inseparable amigo Friedrich Engels. Era común que las cartas que enviaba a Engels estuvieran llenas de lamentos sobre facturas, médicos y renta. El dinero nunca alcanzaba, y no pocas veces la familia Marx estuvo al borde de perder el hogar o pasar frío durante el invierno. Sin embargo, esa precariedad convivía con una producción intelectual imponente. Sus ideas sobre el capital nacían mientras él contaba hasta la última moneda, una ironía impactante que transformó su vida diaria en un laboratorio viviente de contradicciones. La salud tampoco era su aliada. Marx sufría de constantes enfermedades cutáneas y problemas en el hígado, lo que le provocaba dolor e incomodidad durante gran parte del día. A pesar de ello, trabajaba sin descanso, escribiendo desde temprano hasta entrada la madrugada. Era un cuerpo frágil impulsado por una mente obsesionada, y esa combinación perturbaba a quienes lo rodeaban. Había días en que apenas podía mantenerse en pie, pero aún así insistía en continuar. Los médicos lo veían con preocupación, aunque él parecía restarle importancia, convencido de que la escritura y el pensamiento tenían prioridad sobre el cuidado personal. Su rutina diaria estaba marcada tanto por la persistencia como por la autodestrucción.
La relación con su familia era intensa y compleja. Sus hijas lo adoraban, pero también vivieron de manera directa la dureza de la pobreza. El hogar de los Marx solía estar abarrotado, con visitas frecuentes de amigos y conocidos revolucionarios, lo cual sumaba aún más al desorden cotidiano. Jenny, su esposa, era el gran sostén de la casa, muchas veces empeñando objetos valiosos para sobrevivir. Marx, en medio de sus escritos, podía ser distraído y distante, pero encontraba momentos para jugar con sus niñas, contándoles historias fantásticas inventadas en el momento. Ese contraste entre padre amoroso y pensador abstraído creó un ambiente familiar agridulce, donde la ternura convivía con la desesperación. El café era un combustible indispensable en su jornada. Podía beber taza tras taza, como si fuera el motor de sus ideas. La cafeína era para él una herramienta de resistencia, una forma de mantenerse despierto durante sus largas noches de escritura. Esa obsesión le pasaba factura en la salud, pero alimentaba su productividad intelectual. Imagina esas madrugadas con la pluma desgastando hojas y con el café enfriándose al costado, mientras su mente hilaba teorías que más adelante sacudirían a gobiernos enteros. La rutina de Marx no estaba definida por horarios fijos, sino por la intensidad de su concentración y por el poder del café que lo mantenía en pie pese al cansancio físico. El humo del tabaco también era parte permanente de su atmósfera diaria. Marx fumaba en exceso, dejando que la ceniza se mezclara con las páginas de sus manuscritos. Ese humo impregnaba todo: la ropa, las paredes, incluso los juguetes de sus hijas. A simple vista podía parecer un vicio más, pero en realidad se convirtió en un elemento de su proceso creativo, como si el humo acompañara la densidad de sus pensamientos. El cliché del intelectual con una nube de tabaco lo cumplía al pie de la letra. Era tan constante que quienes lo visitaban solían salir de su casa con el olor impregnado, como si llevaran un pedazo de la rutina intensa y asfixiante de Marx. Pese al desorden, Marx encontraba en el British Museum un refugio de silencio y saber. Pasaba horas allí investigando economía, filosofía e historia, como si se tratara de un templo personal. Tan concentrado podía estar que olvidaba incluso comer, dejando que la mente viajara hasta el agotamiento. Ese hábito cotidiano de escaparse a la biblioteca le permitió construir los cimientos de sus obras más conocidas. Lo curioso es que el genio de sus teorías no nació en un laboratorio privado ni en un despacho de lujo, sino en las mesas silenciosas de un museo público, compartiendo espacio con otros lectores. Allí se gestaba la revolución de las ideas en la rutina aparentemente ordinaria de un día cualquiera. Los préstamos eran parte de su calendario. Siempre debía algo a alguien, desde el sastre que le reclamaba los trajes usados hasta el panadero que esperaba el pago atrasado. La deuda era un visitante cotidiano en su puerta, recordándole que la teoría de la explotación la vivía en carne propia. Marx lo soportaba con un aire de ironía amarga, consciente de que su genio intelectual no garantizaba estabilidad en casa. Resulta impactante pensar que las páginas más leídas y discutidas del pensamiento político se escribían entre cartas reclamatorias y discusiones con cobradores. Una jornada suya podía incluir tanto la redacción de una idea revolucionaria como el enfrentamiento con la amarga realidad de un acreedor molestando en la entrada. La noche era el momento más fértil para su producción. Cuando el resto dormía, él encendía nuevamente la lámpara y retomaba su ritmo febril de escritura. Podía pasar horas sin levantar la cabeza, enfocado en dar forma a teorías complejas, mientras Londres dormía alrededor suyo. El silencio de la madrugada se volvía aliado y enemigo al mismo tiempo, porque el cansancio físico chocaba con una mente que se negaba a detenerse. Así, su rutina era un espiral nocturno que transformaba las horas más apagadas del día en el terreno fértil de la revolución intelectual. Mientras otros descansaban, Marx construía frases que más tarde se convertirían en dinamita conceptual contra las estructuras del poder. En sus días normales tampoco faltaban encuentros con amigos y camaradas.
Conversaciones interminables sobre política, literatura o economía llenaban las habitaciones pequeñas de su casa. Engels, naturalmente, era el personaje recurrente, sosteniendo con dinero y también con ideas a su inseparable compañero. Aquellas discusiones no eran charlas casuales, sino verdaderas tormentas de pensamiento colectivo. Entre risas, tabaco y desesperanza compartida, surgían las bases de proyectos que más adelante definirían movimientos enteros. Lo llamativo es que ese brainstorming revolucionario sucedía en medio de un hogar al borde del colapso financiero, en mesas desordenadas, rodeados de papeles y vasos de cerveza barata. La revolución intelectual nacía entre confidencias y discusiones casi improvisadas. Un día normal en la vida de Marx podía fácilmente transformarse en un torbellino de contradicciones. Entre la pobreza y la genialidad, el ruido familiar y la concentración académica, su cotidianidad se parecía más a una montaña rusa desgastante que a una rutina ordenada. No había un esquema fijo ni un reloj maestro, solo un torrente de trabajo, discusiones, enfermedades y deudas. Cada jornada era el reflejo vivo de sus conceptos: lucha constante, tensión permanente, contradicciones irreconciliables. Aquella vida diaria, tan lejos de la comodidad, nos muestra que detrás del mito del filósofo se escondía un hombre que sobrevivía como cualquiera, con jornadas caóticas que, sin saberlo, estaban escribiendo un capítulo eterno en la historia universal.